Buenos días, estamos muy contentos de transmitir para todos y todas ustedes en este espacio académico otorgado por la Universidad La Gran Colombia en la asignatura correspondiente a América del siglo XVI al XVIII, en donde daremos a conocer un tema muy importante para entender algunas dinámicas del siglo XVIII y XIX. Juan David, ¿qué te parece si nos das una pequeña introducción? Buenos días, María Fernanda. Este espacio es muy importante, ya que nos brinda la oportunidad de conocer un poco más de la historia, una historia que nos acompaña en la actualidad y nos hace reflexionar. El tema que trataremos el día de hoy es las reformas borbónicas, formuladas en el siglo XVIII en España, y afectó a gran parte de las colonias en América. Este tema es muy interesante porque puede contrastarse con algunos acontecimientos actuales en Colombia. Claro, tienes toda la razón. De hecho, podemos hacer un contraste con la actual reforma tributaria propuesta por el gobierno actual, ya que, al igual que con las reformas borbónicas, los gobernantes no tenían ni idea de la situación en la que vivían los habitantes de las colonias. Solo importaban sus intereses y su posición en la economía europea. Concuerdo contigo. ¿Y sabes quién inició el proceso de esta reforma? Pues Felipe V. Y lo más curioso de todo es que él no era español, sino francés. Totalmente. Este tema es bastante complejo porque resulta que el rey Carlos II, quien gobernó hasta 1700, murió sin dejar descendencia y en su testamento introdujo a su nieto Felipe como nuevo heredero del trono español. Felipe pertenecía a la dinastía Borbón, pues era nieto de Luis XIV de Francia. Esto con el fin de crear una alianza y ser imparables en Europa. Esto desencadena una serie de conflictos en donde España termina cediendo parte de sus territorios y pierde la hegemonía en Europa. En este contexto, para recuperar dicho lugar, surgen las reformas borbónicas, pero también hubo otros factores que llevaron a pensar esta reforma. Totalmente de acuerdo. Hay varios factores por los que Felipe V inició con ese proceso de las reformas borbónicas, pero antes hablemos un poco sobre la economía del virreinato de la Nueva Granada en el siglo XVIII. Bueno, en este siglo hubo un periodo de expansión de la minería de oro, el principal producto de explotación y exportación en la época, especialmente en la gobernación de Popayán y en la región del Chocó. Hasta 1780 este metal precioso representó casi el 100% de las exportaciones, reduciéndose levemente las dos últimas décadas del siglo al tocar el umbral del 90%. El resto estaba constituido por productos agrícolas y pecuarios como el algodón, el cacao, el azúcar, la quina, el palo de tinte y los cueros. Exacto. Y a pesar del aporte del oro a la economía neogranadina y en general a los demás virreinatos, se enfrentaron a algunos problemas como el alto costo del transporte, que dificulta la adquisición de herramientas e insumos y encarecía las provisiones de los mineros. El otro, la relativa escasez de esclavos, sobre todo en Antioquia, es decir, falta de mano de obra. La economía minera neogranadina era pobre con relación a la latinoamericana y eso se ve reflejado en el PIB por habitante comparado con el de otros países. Y fíjate que la exportación de oro funcionaba dentro de los parámetros de la política económica mercantilista expuesta por las monarquías absolutas europeas desde principios de la Edad Moderna. Había una política proteccionista y un sistema de división internacional del trabajo en el que los españoles surtían los mercados coloniales de textiles y estos exportaban metales preciosos y alimentos. Pero la realidad es que España no contaba con la capacidad de constituir un emporio productivo agrícola y manufacturero autónomo, y por esto se convirtió en un trampolín para las exportaciones de otras economías avanzadas de Europa como Inglaterra, Francia y Holanda. España se convirtió en un centro de reexportación de las economías capitalistas más dinámicas y poderosas de la época. Bajo esa dinámica, España en la mitad del siglo XVIII se había estancado en su desarrollo económico y político y daba señales de debilidad económica y política a sus competidores y súbditos. Es por esto
que era urgente e indispensable la implementación de un plan de reforma económica y política encaminada a despertar las fuerzas productivas, avivar el comercio, revitalizar el control político y exponer una imagen externa de potencia revitalizada. Efectivamente, y de acuerdo contigo en esta última parte cuando mencionas que España ya no era la potencia que fue en el siglo XVIII, su estancamiento económico y político se dio a que no preveían un cambio en las demás naciones. Ellos siempre se mantuvieron con los mismos métodos de comercio, pensando que no los afectaría a nivel internacional. Los ingleses, por ejemplo, innovaron y desarrollaron nuevas formas de comercio, siendo estos una piedra en el zapato para España. También a nivel político, la monarquía española fue vista de forma débil desde las otras potencias capitalistas europeas. A raíz de esto, Felipe V da inicios a la ruta reformadora influenciada por las ideas de la Ilustración, con el propósito de convertir a España en una potencia una vez más. En esta reforma se busca la centralización de los recursos en América, además se implantó el absolutismo, el cual concentraba todo el poder en el rey. Se eliminaron los virreinatos excepto los de América, las Cortes de Castilla se convirtieron en Cortes Generales del Reino. Además de esto hubo la creación de las provincias para tener mayor control administrativo, siendo estas controladas por un capitán general, quien además tenía control sobre la base militar. En este orden de ideas para controlar y administrar mejor los virreinatos, se creó un cargo el cual eran los corregidores e intendentes, quienes eran los encargados de recaudar los impuestos, de reclutar tropas y controlar las autoridades locales. Esta figura del intendente fue la que reforzó la presencia real y central en los dominios del rey español. Era algo así como el hombre de confianza de alto gobierno, eran los ojos y oídos de los consejeros del rey y el rey mismo, sin desconocer que fueron una piedra en el zapato de la burocracia criolla. Otra parte fundamental de esta reforma fue el papel que tuvo la Iglesia. La Iglesia debía dedicarse únicamente a asuntos espirituales, no debía involucrarse en los asuntos civiles. Entonces, ahí fue donde hubo una separación del Estado y de la Iglesia. Recordemos que durante toda la Edad Media y parte de la Edad Moderna, la Iglesia podía meterse en los asuntos del Estado en nombre de Dios. Ahora hablaremos sobre los propósitos que tuvo cada rey en su mandato. En el mandato de Felipe V hubo ampliación en el número de navíos mercantes, la regularización del tráfico, fundación de compañías privadas. En el mandato de Carlos III replanteó las relaciones comerciales, fiscales y administrativas en las colonias, aumentó el crecimiento económico a base de las colonias. Además, el liberalismo económico, que significó una liberación del comercio, atenuaba las prácticas restrictivas. Complementando un poco más lo que dijiste sobre el mandato de Carlos III, hay que añadir que se abrieron 11 puertos de comercio con América y habilitaron el comercio entre distintos puertos americanos. Se rebajaron los derechos de importación de artículos como textiles, de algodón y lanas provenientes de España, y adicionalmente crearon el reglamento y aranceles para el comercio libre de España y las Indias. Muy interesante. Además, yo te cuento que uno de los efectos de las reformas borbónicas fue que la economía española experimentó un florecimiento como nunca antes se había visto. La expansión de la actividad económica española estuvo acompañada de la revitalización económica de las colonias, además de los avances en la explotación minera, manufactura y fortuna de los empresarios. Aumentó el tráfico marítimo un 188% y exportaciones en un 400%. Pero también hubo industrias locales afectadas por las políticas internacionales de importación española. La economía británica abastece de mercancías los dominios españoles por medio de Jamaica. Bueno, yo también les cuento que otra de las consecuencias que dejaron las reformas borbónicas fue que el objeto de la nueva política era el de desamericanizar el gobierno de América, es decir, más españoles y menos criollos en las altas magistraturas. Entre 1687 y 1750 la contratación de criollos era del 44%, entre 1751 y 1808 bajó al 23%.
Esto provocó una rebelión de los criollos exigiendo el regreso del poder y la autonomía local, lo que también llevó al movimiento comunero, el cual se considera una expresión temprana de un sentimiento anticolonial y de libertad de España. Como vimos a lo largo de la conversación, estas reformas surgieron con el fin de resolver las problemáticas económicas y políticas de España, que se pueden contrastar con la actual reforma tributaria que busca resolver esas crisis económicas de Colombia. Y ya para concluir, otra reflexión que nace a partir de esta conversación es que con las reformas borbónicas surge un ideal de libertad entre la población en las colonias por los abusos por parte de los gobernantes españoles y los impuestos tan elevados que tenían que pagar. Esto a su vez se junta con el descontento por parte de los criollos, quienes querían tener más participación en el poder político y administrativo. Este fue un tema muy interesante de discusión y esperamos abrir el debate entre ustedes. ¡Feliz día! Hasta aquí nuestra participación. Gracias por acompañarnos. Les agradecemos por el tiempo que dedicaron en escuchar este podcast. Recuerden que les habló María Fernanda Chávez y Juan David Carrillo. Esperamos encontrarnos en una próxima transmisión. Gracias a todos por escucharnos. Hasta pronto.